Pero, ahora sí, porque María, después del otro día con nuestro querido Carlos Garcés, resulta que la grabación no funcionó y tuve que improvisar con los contenidos que nos había propuesto. Bueno, buenas tardes. He dejado en el chat, que por cierto animo a todo el mundo a que lo tenga abierto. He dejado en el chat un pequeño apunte que es de sobra conocido por todas y por todos, pero hoy es 24 de noviembre y un día como hoy seguramente las hermanas Mirabal estaban también de vigilia. El 25 de noviembre sabéis que las mató una dictadura, la dictadura de la República Dominicana del dictador Trujillo. Ellas son, bueno, pues las tres que por libertad murieron y deseando que ninguna otra tuviera que pasar por esa situación. También ningún otro, ¿no? Hay que recordar que ellas fueron luchadoras por la libertad contra la dictadura y la dictadura del patriarcado sigue estando allí presente para suministrarnos dolor y sufrimiento a todas las personas. Lamentablemente, para una parte de la humanidad, para las mujeres, el terrorismo machista funciona de una forma distinta a cómo funciona para otros hombres, unos hombres diversos y diferentes también. Y el 25 es una celebración que sirve para reparar la memoria de todas las que han sido asesinadas, pero ciertamente no podemos evitar que sea una celebración de muchísima rabia y de muchísima tristeza a la vez. Con todo y eso, seguimos gritando calles y casas libres de violencia de género. Luchamos todos los días en las que estamos aquí, en este momento presentes, a través de nuestros trabajos, a través de nuestras familias, a través de nuestras relaciones. Luchamos todos los días porque la contaminación machista no nos llegue cada vez menos y seamos más capaces de detectarla. Pero mientras tanto, vamos a darle también entrada a José. Mientras tanto, vamos a reunirnos también hoy para hablar de cómo las respuestas ciudadanas ofrecen realmente un motivo de reparación de tanto dolor, de tanto sufrimiento y, por otra parte, de tanta grandeza, de la resiliencia y la valentía de todas esas mujeres que siguen adelante y que son capaces no solamente de empoderarse a sí mismas, sino también de conseguir que otras también descubran esa fuerza interior y la alimenten. Hemos tenido un noviembre en el que hemos empezado por las compañeras de Lunes Lilas de Pamplona, una asociación, una plataforma heredera de Andrea Navarra, una asociación feminista de amplias raíces y de una grandísima importancia tanto en Navarra como en el resto del Estado español a la hora de transmitir y de hacer posible una experiencia común. El martes pasado estuvimos hablando con Carlos Garcés de un motivo, de una situación que aparece en los archivos del Archivo Provincial de Huesca en 1628, una situación muy semejante a la de la manada en San Fermines, que tristemente se hizo famosa y que realmente supuso un revulsivo importante en materia de violencia sexual con respecto a la respuesta ciudadana, la respuesta de las mujeres y de los hombres de bien. Y además de esto, de hacer una revisión histórica y darnos cuenta de que la reparación, la rabia, la indignación y también el movimiento a favor de la justicia no es propio únicamente del siglo XX, sino que ya en el siglo XVII estaba muy presente, tenemos la suerte de volver a contar con Ana Santos, las compañeras del Centro de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual de Zaragoza, que allá por 2004 se pusieron a remar a favor, juntas, y hasta hoy con una historia importantísima, interesante, llena de día a día, de cotidianidad y de muy buena profesionalidad, aparte de un compromiso espectacular. Ana, ¿quieres presentarte para todas y para todos, por favor?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eso, simplemente, pues eso, soy Ana, mi profesión es la psicología, soy psicóloga y como decía Pilar, pues eso, desde el año 2004 ahí estamos peleando por dar apoyo a todas las víctimas de delitos sexuales. Y bueno, la verdad es que sobre todo lo que intentamos es dar ese apoyo integral que no solían tener, pues porque a lo mejor no sabían ni siquiera dónde acudir o acudían a un sitio y les mandaban a otro y las iban mareando. Y bueno, pues pretendemos un poco que tengan ese espacio único en el que reciban todo el apoyo que necesiten. Apoyamos desde el inicio, incluso cuando ni siquiera a lo mejor saben si lo que les está ocurriendo eso no es un delito, que eso a veces nos lo encontramos y nos manifiestan, oye, es que me está pasando esto, pero no sé ni siquiera si esto es malo, no es malo, es delito, no es delito, les orientamos, les asesoramos. Hay veces que ya vienen con la denuncia puesta y les acompañamos en todo el proceso también judicial, terapia si lo necesitan, simplemente un asesoramiento o a veces el apoyo en la toma de decisiones a la hora de dar el paso de denunciar. Entonces, bueno, ahí estamos súper volcadas y súper implicadas en todo ese apoyo a estas víctimas, tengan la edad que tengan también además. ¿Cómo en 2004, qué ocurrió entre ese grupo de profesionales, que entiendo que seguramente también se habían visto en otras ocasiones? ¿Qué ocurrió de diferente para que a través de una reunión, a través de una conversación, se iniciase este germen de lo que en este momento conocemos como Cavias? Pues bueno, porque nos iban viniendo, nosotras trabajamos también a nivel privado y nos iban viniendo personas que habían sufrido este tipo de delitos, pero un poquito pues eso, nos manifestaban que, bueno, pues que habían estado aquí, habían estado allá, habían preguntado, no les daban apoyo en ningún sitio. Luego otra compañera que en su día estuvo en la oficina de asistencia a víctimas también veía que un poco ahí acudían muchas personas con este tipo de delitos, pero que el recurso se quedaba también corto y que hacía falta algo más. Y al final un poco pues dijimos, bueno, es el momento, o sea, ¿por qué no? Vamos a fundar esta asociación y vamos a intentar un poco dar acogida allí a todas estas víctimas. Y ahí, bueno, pues empezamos a mover, primero pues todo el papeleo que supone esto y luego ya, pues bueno, la parte también complicada de intentar empezar a buscar recursos, darnos a conocer. Y bueno, la verdad es que ahora estamos muy contentas porque sí que es verdad que ya vamos siendo un referente y que enseguida cuando a algún profesional le surge alguien alrededor que tiene que está sufriendo o ha sufrido este tipo de delito, enseguida piensa en Cavias, tanto para derivarlo como para a lo mejor el propio profesional recibir asesoramiento por nuestra parte. Sí, ciertamente has nombrado, bueno, pues que cómo a través de las distintas consultas más individualizadas ibais recibiendo a gente. Acabo de compartir también un pequeño clip donde hacíamos referencia a dónde se os puede localizar, que menciona la macroencuesta de violencia de género, en donde en la parte de violencia sexual se habla de que solo un 8% de las agresiones sexuales se denuncian. Eso no significa, se denuncien, que no hagan daño o que no sea preciso repararlas. Por eso, en distintas ocasiones, seguro, hay mujeres que acuden a vuestro centro. ¿Vuestro centro está en Zaragoza? ¿Os limitáis al ámbito geográfico local? No, a ver, físicamente sí que estamos en Zaragoza, pero atendemos a todo Aragón. Claro, sí que es cierto que si son de fuera de Zaragoza, generalmente o se desplazan ellas o hacemos otras vías telemáticas para intentar solventar el tema de la distancia. Sí que, bueno, como novedad, que no sé si os habréis enterado o no, pero justo hoy ha habido rueda de prensa para presentarlo desde el Instituto Aragonés de la Juventud y en conjunto con el Instituto Aragonés de la Mujer. Estamos ahora estos 2 meses de noviembre y diciembre, prueba piloto, pero la intención es que continúe, una asesoría para jóvenes sobre el tema de delitos sexuales, para que pues, todos los jóvenes de Aragón puedan contactar con nosotras y pues eso, les demos lo que venimos haciendo ya, pero que de alguna manera sepan que está ahí el recurso, que es para las jóvenes y que es totalmente gratuito para ellas.
Y la idea es que si esto funciona y sigue en marcha, pues que incluso en el futuro, si es posible, que pueda haber físicamente también en Huesca y en Teruel. Pero vamos, en principio físicamente estamos en Zaragoza, aunque atendemos a todo Aragón. Bueno, pero ya es una buena noticia, como tú dices, que exista un convenio con los institutos de juventud y de mujer de Aragón para hacer posible también esa parte informativa, que no deja de ser un aspecto dentro de la sensibilización y de la prevención de los delitos sexuales importante. A Cabias la conocemos en Huesca, no solamente porque haya venido unas cuantas veces a presentarnos el protocolo de actuación al ámbito profesional de, sobre todo, de los servicios sociales y de la salud, sino también porque dentro de la programación del Ayuntamiento de Huesca para fiestas han venido y han estado trabajando con personas que trabajan dentro de la seguridad privada, que es un elemento también esencial en fiestas en clave de vigilancia de los eventos festivos y de la convivencia, también de noche durante fiestas. En ese sentido, Ana, con respecto a la prevención y la sensibilización, ¿qué aspectos destacarías a lo largo de todos estos años? De 2004 a 2020 ya son un montón de experiencia común como centro. ¿Qué aspectos destacarías o qué evolución has visto en cuanto a los, digamos, a los prejuicios que se tienen en torno a los delitos sexuales? Pues mira, poca evolución, más bien involucionamos, no sé, es una cosa tremenda. Nos llama mucho la atención, de hecho, bueno, tenemos que terminar de perfilar algunas cositas, pero porque hemos sacado también un estudio en colaboración con el Instituto de la Juventud y de la Mujer, precisamente para reflejar un poco lo que hemos sacado de las encuestas que les íbamos pasando a los jóvenes en estos talleres de prevención que hacemos. Y es alarmante lo que nos encontramos, ¿eh? O sea, vemos comentarios que parece mentira que a día de hoy los podamos estar escuchando. Y no es que vengan precisamente solo de los chicos, es que muchas veces las chicas hacen comentarios mucho más fuertes que los chicos, ¿no? Entonces dices, pero ¿cómo es posible? Cosas como todavía a día de hoy, es que claro, iba vestida provocativa, es que claro, se lo ha buscado, es que hombre, claro, es que si estaba bailando de esa manera, es que claro, el chico normal, pues es lógico que haya pensado que, y dices, pero ¿qué me estás contando? Que no es cuestión de haya pensado, le ha parecido o ha intuido qué. Es que incluso con ejemplos concretos de, oye, mira, es que esta chica había dicho que no. Ya, pero igual, si le ha parecido que, o sea, siguen justificando mucho al agresor y de alguna manera culpabilizando a la víctima, ¿no? Algo habrá hecho para que esto le haya pasado. No terminan de ver que no, mira, que es que aquí el único culpable es el agresor y es el que tiene que asumir la culpa y la responsabilidad de lo que ha hecho. Entonces, en ese sentido, nos preocupa bastante lo que escuchamos. Hay un aspecto en relación a esto con la gente más joven que tiene que ver con los límites de la libertad y de la expresión, y hay chicos y también chicas que consideran que hay aspectos relacionados con todo esto que tiene que ver con si hemos de pedir permiso o expresar permiso continuamente, vamos a perder parte de la emoción de una relación. Esto es un aspecto que está allí y que tiene que ver con las habilidades de comunicación también que tenemos todas las personas y las señales que hemos de descubrir en las demás para encontrarnos atraídas o resultar atractivas, ¿no? Sí, el tema de los límites es un problema muy serio. Al final es donde más hincapié les hacemos, de hecho, en los talleres, pues porque el tema del consentimiento, el famoso no es no, no lo terminan de entender del todo. O sea, te siguen diciendo cosas como, bueno, sí, dice que no, pero igual, si lees entre líneas, ¿qué líneas? Que no hay nada que leer, neón, no, es no. Es más, yo a veces les hago ver un poco que porque ahora sí, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Lo de solo el sí es sí, y entonces que nos van a tener que firmar, y entonces empiezan como con ese discurso, ¿no? Y siempre les decimos que mira que no, que verdaderamente no tendríamos que estar rizando tanto el rizo, que es muy claro, o sea, que si queremos intentar
justificarnos podremos encontrar mil excusas, pero realmente vamos a ver, una de dos, a lo mejor no te ha dicho ni sí ni no, pero tú ya ves que otra persona interactúa contigo, no hace falta ser muy espabilado para ver que efectivamente esa persona continúa y sigue el juego. Si te ha dicho que no, tampoco sé dónde está la dificultad de comprender que te ha dicho que no. Déjalo estar ahí. Y a veces te dicen, ya, y si no te ha dicho ni sí ni no, pero tampoco hace nada, y a veces les digo así un poco a ellos en broma, se ha muerto. O sea, porque vamos a ver, o sea, si no te ha dicho ni sí ni no, pero está así, pues plantéate que igual está bloqueada, no está segura, tiene dudas, porque vamos, está claro que si tú también quieres algo, de alguna manera interaccionas y hay un juego conjunto. Si la otra persona, independientemente de que haya dicho un sí o un no o no haya dicho nada, si está petrificada, no hay mucha duda. Poned las excusas que queráis, justificaros como queráis, pero venga que no. O sea, que es imposible que no os deis cuenta, ¿no? Entonces, un poco tenemos que trabajar mucho con ellos esos aspectos porque es donde más les cuesta. El tema ese del límite ahí, no lo tienen demasiado claro. Lo cierto es que estamos hablando de una situación en una agresión sexual como tal delito, pero hay otras tipificaciones, porque es cierto que ante esa situación alguien puede responder o de forma vehemente con un no expresado corporalmente o de forma verbal. Es verdad que también una falta de respuesta y por tanto también una reacción corporal como la que tú nos describes también nos está indicando esa negativa, pero también es verdad que el abuso sexual como tal es así de amplio y por eso me gusta mucho que apareciese en vuestro nombre esa palabra. El abuso, aunque solamente hablemos desde el punto de vista de la normativa del Código Penal, el abuso también contiene otras situaciones, unas situaciones en las que dices que sí, pero es un sí tan condicionado a una situación de dominación que merece la pena que le demos una vuelta en cuanto a vuestra experiencia. Sí, a ver, ahí pues estará desde el hecho de cuando son un adulto con un menor, que evidentemente sí, no se ha negado el menor, pero bueno, no se ha negado, todos sabemos por qué no se ha negado, pues porque al final no tiene la madurez ni para negarse ni no negarse. Es más, a veces, sobre todo, pues por ejemplo, que nos encontramos casos de chicas de 12, 13 años con chicos de 25, 27, 30 o incluso más adultos, ¿no? Pero si ella quiere, bueno, bien, si ella quiere eso es muy relativo porque al final ese abuso de poder del otro por el mero hecho de ser mayor, está claro que es un consentimiento viciado, ¿no? Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Se junta también cuando a lo mejor la otra persona pues ha bebido, va drogada o incluso le drogan específicamente para aprovecharse de ella. Eso también es un abuso. Claro, no es un contexto de violencia, de intimidación, de amenazas, pero estás abusando de esa persona, igualmente es un delito. Esto también es interesante aclararlo porque parece que si no es en un contexto de violencia, de amenazas, parece que entonces no es tanto. Mira, no dejas de estar haciendo algo en contra del consentimiento de esa persona o aprovechándote de ella y que entonces el consentimiento sea viciado. Que de ahí un poco la polémica también de por qué si es abuso la condena es menor que si es agresión. Si en el fondo realmente tú al final, conclusión, que me estás haciendo algo en contra de mi voluntad. Que no te haya hecho falta usar la violencia por las circunstancias, ya, pero igualmente en definitiva estás haciendo algo en contra de mi voluntad, ¿no? Por eso hay el debate de la reforma del Código Penal en ese sentido y tal. Y esto también es interesante, sí, destacarlo para que todo el mundo sea consciente de que eso igualmente es un delito. Porque además, como nos señalaba también la macroencuesta de 2019, el perfil, si es que se puede hablar siempre de un perfil, que esto es también muy relativo porque la diversidad en las agresiones y en los agresores está también presente, pero el perfil no se corresponde a esa imagen que quizá teníamos las que ahora somos mujeres
y fuimos jóvenes con 12, 13, 14, 15 años y sentíamos permanentemente la presencia en la oscuridad de alguien que nos fuera a atacar sexualmente. Una persona desconocida que seguramente tenía algún problema incluso psicológico para hacer esto, pero que nos podía hacer daño e incluso nos podía matar si nos resistíamos. Y cuidado que no nos resistiésemos porque si no podría ser dudosa también nuestra participación en ese acto, ¿no? Eso todo ha cambiado y en esta situación, sobre todo, sentencias como la de la manada, mejor dicho, procesos como ese, han hecho ver que ese perfil es también muy diverso y que, aunque no siempre tiene que ver con desconocidos, puede ser un grupo de conocidos muy recientes que en determinados momentos, aunque son personas, entre comillas, completamente normales, son capaces de hacer lo que hacen. Sí, sí. Es que, de hecho, actualmente entre el 60 y el 80% de los delitos de tipo sexual son cometidos por conocidos de la víctima. Puede ser un amigo, mi compañero de clase o a lo mejor alguien que he conocido recientemente, pero ya de alguna manera alguien que ha entrado en contacto con la víctima, no como decías tú, ese desconocido que te asalta por la calle o en un portal, sino alguien que ya de alguna manera ha entrado en contacto con la víctima. Y efectivamente no es ese loco que lo veo venir porque tiene cara de o mala pinta, para nada. Pues eso, el ejemplo de la manada, en principio, chicos aparentemente normales, que para nada se les ve venir ni tienen pinta de, y sin embargo están cometiendo el delito. Esto también hay que hacer mucho hincapié porque si no es verdad que parece que no puede ser. Y de hecho incluso es una de las cosas que sirve a veces para poner en duda a la víctima. De hecho, con esta chica así pasó también, ¿no? Es como, pero si son tan majos y parecen tan normales, pero si tienen sus trabajos, pero si, pero ¿qué tiene que ver eso con el hecho de que han cometido el delito, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro, que ni es necesario que estén locos, para nada, que pueden ser personas totalmente normales, pero que están abusando de ese poder, ¿no? Que además, de hecho, tampoco es deseo sexual, que es otra de las cosas que hay que desmitificar. Si fuera deseo sexual, tú puedes tener deseo sexual en un momento dado, preguntas, la otra persona te dice que no, te aguantas, ahí se acabó la historia. En el momento en el que yo cruzo esa línea y voy más allá, ya no es deseo sexual, es un deseo de dominar, de humillar, ¿no? De ejercer poder sobre la otra persona. Y eso da igual, no hace falta estar loco para eso. Y siguiendo en esta línea, no por completar, sino por marcar también un escenario así de amplio como el que tratáis, como tú bien dices, hay una parte muy importante de agresores conocidos, tan conocidos como para estar dentro de tu propia familia, tan conocidos como para ser tu pareja de convivencia, tan conocidos como para que sea tu padre, tu tío, el amigo de la familia, alguien con el que tienes una relación muy estrecha. De hecho, cuando se trata de, sobre todo en los abusos en los niños más pequeños, generalmente, por no decir casi el 100% de las ocasiones, al final es alguien del entorno familiar cercano, pues hasta tu hermano, tu tío, tu padre, tu abuelo, el amigo íntimo de la familia, que claro, a la víctima le resulta muy complicado porque además es gente majísima también, de confianza para todos, y en la cabeza de un niño pequeño no termina de entrar que algo malo esté pasando, porque a todos los niños desde pequeñitos no se pega, pegar es malo, ten cuidado con los desconocidos. Pero si de repente esta persona es conocida, me tengo que fiar. Me han dicho cuidado con los desconocidos, pero yo de esta persona me tengo que fiar y además es que incluso me trata bien, porque me compra cosas, me lleva a sitios, me dice cuánto me quieres, muy cariñoso conmigo. Yo que entiendo de sexualidad, pues tiendo a pensar que quizás esto que me dice de no, son caricias, es un masaje para que te relajes, pues será, ¿no? Entiendo que igual es normal. ¿Qué ocurre? Que conforme va creciendo el niño, quizás ya sí que le van llamando más la atención esas cosas y empieza a rechazarlas un poquito más, está metido de tal manera en la situación que no se atreve a decir nada. Pero ahora, ¿qué digo? ¿Me creerán? ¿No me creerán? ¿Pero cómo voy a contar si es mi abuelo o si es, no me van a creer? ¿Qué hago? ¿Qué digo?
ya se va encargando luego el agresor, sin amenazas necesariamente, ¿eh? Pero mira, no lo cuentes, que es especial entre nosotros, no se vayan a enfadar, que si no igual no nos podemos ver más, se pondrán tristes. Pues claro, al final el propio niño que hace, callar, 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 de ahí el silencio y el hecho de que las víctimas no se atrevan a contarlo. Sí que suele ser a partir de la adolescencia en adelante cuando de alguna manera ya se hacen como más conscientes de todo lo que les ha pasado, es cuando están más preparados para poder decir hasta aquí, y entonces es cuando deciden, si es que lo deciden, que aún así todavía hay muchas que siguen callando, pero suele ser a partir de la adolescencia ese punto de inflexión donde ya a lo mejor deciden revelarlo. Hay un aspecto también, por tanto, dentro de ese contexto de violencia, que es el de la dominación sexual dentro de las relaciones de pareja. Claro. Es un aspecto que dentro de la espiral de violencia en pareja suele salir también en vuestra manera de Sí, tratar a las personas que necesitan vuestro apoyo. sí, es un aspecto más. Sí que es cierto que tienden a minimizarlo un poco y a quitarle hierro. Cuando es dentro de otros tipos de violencia también, yo creo que esta es como, bueno, la sexual, pues una más, ¿no? Entre todo lo que ya están sufriendo, y entonces no tienden a darle tanta importancia como la que tiene, pues porque están sufriendo ya otros tipos de violencia, y entonces eso, es como una más. Pero sí que desde luego tienen que ser conscientes. Y sobre todo esto con las chicas jovencitas, lo mismo. O sea, no, mira, que es tu pareja, pero igualmente te tendrá que apetecer a ti también y le tendrás que decir que sí. Y si no, igualmente, por muy pareja tuya que sea, estará abusando de ti o estará cometiendo un delito. Porque da igual, puede ser mi marido, ayer quise, hoy no, y si hoy le digo que no, se tendrá que aguantar igualmente por mucho que sea mi marido, ¿no? Y ahí sí que hay veces que es verdad que parece que se asume que no, como es mi pareja, pero claro, ahí también hay que enseñarles mucho a ellas a decir no. O sea, decíamos antes de que hay que enseñarles a respetar los límites, pero es que también hay que enseñarles a poner los límites. Porque es verdad que a veces hemos tenido algún caso de confusión de pareja de adolescentes, que él le dice, oye, pues ¿qué? ¿Quieres algo más? Ella le dice, no, no, que no estoy preparada todavía. Al tiempo, bueno, ¿qué? Ya, no, no, que todavía no. Bueno, pues vale, el chico respetaba, tal. Y en una de esas ocasiones, bueno, ¿qué? Y ella le dijo, bueno, venga, pues vale. Después ella decía, es que lo hice, pero yo no quería hacerlo. Entonces me ha violado. Pues no, no, porque claro, él solo preguntaba. Mientras le decías que no, respetaba. Hubo un momento en el que tú le dijiste que sí, él dijo, vale, pues ya está, ya me ha dicho que sí. Ahí el problema, en este caso, era de la chica, que ella era la que no se atrevía a decirle que no, por ese miedo a que entonces me deje, a que se vaya con otra. Entonces, claro, que hay dentro de la prevención es verdad que hay muchos más aspectos que trabajar en ese sentido. Porque, claro, ahí en ese caso el chico verdaderamente no había cometido ningún delito y él había respetado siempre que se le había dicho que no. Era la chica la que tenía ahí el problema para poner ese límite. Claro, entonces volvemos otra vez a algo que nos ocupa fundamentalmente también, que es el desarrollo de la educación sexual desde los primeros momentos, Mm. porque esa capacidad sexual tan humana es de las más silenciadas y Mm. de las más agredidas también por otra parte. Dentro del protocolo de actuación que seguís, ¿nos podrías contar, Ana, cómo es un día en el que se levanta el teléfono o acude alguien a vuestro centro y os dice, no sé si os dice directamente necesito ayuda, pero sí que preguntan a través de un interrogante y plantea? Sí, a ver, es que es tan diferente la causística que tenemos, que es que nos llaman desde una adolescente que nos dice, mira, me ha pasado esto, no se lo he contado a mis padres, no quiero que nadie se entere, pero necesito que alguien me ayude.
a gente que nos dice, mira, que vengo de comisaría, que acabo de poner una denuncia por este delito, o mira, sé que esto me ha pasado y quiero denunciarlo, pero no me atrevo a ir sola, o no sé cómo hacerlo. Es decir, que, o a veces, mira, es que tengo sospechas porque creo que están abusando de mi hijo. Entonces, es tan diferente que dependiendo, lo que sí que tenemos muy claro es que cada persona necesita la ayuda que necesita. Entonces, siempre en función de lo que demandan, nosotras les damos, teniendo claro que eso, nos ajustamos siempre a las necesidades de cada uno. Y siempre, como consigna clave en todos los casos, es respetar los ritmos de las víctimas. Siempre. Porque aun cuando es una cosa que finalmente tiene que acabar en denuncia por lo que es, hay veces que una vez que la víctima no lo ha hecho en el momento que le acaba de pasar y entonces podemos disponer de pruebas y demás, no nos va en una semana arriba, una semana abajo, un mes arriba, un mes abajo. Sin embargo, de cara a que la víctima luego sí que esté preparada para afrontar ese paso de denunciar y todo lo que implica después el proceso judicial, es que cambia muchísimo de hacerlo preparada la víctima o sin preparación. Entonces eso sí que lo tenemos muy claro, que siempre respetando el ritmo de la víctima, siempre, y bien que se sienta acompañada en todo momento. Y en ese respeto al ritmo de cada persona, evidentemente está muy presente el respeto a las decisiones, a que cada persona descubra cómo quiere reparar eso que le ha Claro, ocurrido y que le ha hecho daño. ¿Hay claro, otras reparaciones que no son la denuncia? total. Y además, mirad, hace poco tuvimos unos hermanos y el hermano solo lo había hecho en una ocasión, el abusar de la hermana. Se acabó ahí la historia, silencio absoluto por parte de todos y de repente, bueno, pues la chica lo contó. Mm, y bueno, pues claro, había que poner las cartas sobre la mesa y hablarlo en familia y bueno, resolver. Y la chica era la primera que decía que ella para nada quería denunciar, que no quería que a su hermano le pasara nada, que simplemente ella quería que por lo menos su familia supiera lo que su hermano había hecho. Bueno, el hermano arrepentidísimo, o sea, que no sabía lo que le había pasado, que era algo que él llevaba dentro desde entonces, que incluso se alegraba de que su hermano lo hubiera sacado porque así él también podía entonces verbalizarlo. Y lo que se hizo fue un trabajo terapéutico por separado con ambos. Y fenomenal, con la participación de toda la familia y, pues a ver, esta chica es verdad que del todo no termina de tener luego una relación con su hermano absolutamente normalizada y tiene ahí el puntito ese, ¿no? Pero vamos, todos conviviendo con normalidad y sobre todo para ella ha sido muy reparador el perdón. Porque claro, uno de los aspectos que nuestra sociedad también se encarga de reforzar todavía, precisamente por este sistema en el que vivimos, es que si tu vida continúa después de algo como esto, que es una agresión, tantas como surgen sin quitarle ninguna importancia a una agresión sexual, especialmente en este contexto en el que la dominación de nuestra capacidad sexual es una de las más primarias en nuestras sociedades. Si tu vida continúa, entonces es que no era tan importante. El delito Claro. resulta que se aminora y, por tanto, de caber una denuncia, pues también tiene que ser al final una pena menor. Claro, a ver, al final lo que está claro es que cada víctima tiene que elegir lo que le va mejor. Y hay víctimas que les va mejor pasar página, olvidarse de esto y no poner denuncia, gente que no pongo denuncia pero necesito el perdón y el reconocimiento de la otra parte y gente que dice, mira, o sea, que a mí ni perdón hace poco, he tenido también otro caso de una cría con el hermano y dice, no, adelante a denunciar, es que además no puedo ni sentir un poquito de pena hacia él con lo que me ha hecho. Y no hay más. Bueno, y sin embargo otras personas que te dicen, jo, es que al mismo tiempo le tengo rabia, odio y pena. Y entonces al final hay que tener muy claro que hay que respetar lo que cada persona necesita y juzgar porque no lo están haciendo como nosotros consideramos que lo tendrían que hacer es muy peligroso, porque al final lo que hacemos es
que la víctima se sienta todavía más víctima, porque los demás somos quienes les victimizamos. Y hay gente que, oye, que es que lo afronta a su manera y no necesita hacer lo que podemos pensar que necesita hacer. Y seguir con su vida puede ser lo que necesite. Y se juzga mucho también, pero bueno, es que, pero incluso abogados, yo hace poco he trabajado, vamos, con una víctima que tenemos próximamente el juicio además, y la propia abogada le está trasladando a la víctima, no salgas tanto, es que si sales, ¿qué pasa? Que es que ya lo has superado y no nos interesa que lo hayas superado, que está el juicio. Pero vamos a ver, sí que nos interesa que lo hayas superado. ¿Qué tiene que ver eso con que efectivamente te hicieran lo que te hicieron? Pero que afortunadamente con el tiempo que ha pasado, tú ya estás lista para salir y es lo que te ayuda a volver a vivir, a volver a ser feliz y a cortar ese lastre. Me tengo que quedar eternamente triste, traumatizado, para nada, o sea, afortunadamente. Y yo creo que parte de nuestro éxito, por así decirlo, es que trabajamos mucho en esa línea de, oye, que de esto se sale, que esto se supera y que esta idea de trauma para siempre, vamos a olvidarnos, que es que puedes hacer perfectamente una vida completamente normal, que luego, pues dependiendo de cómo estés, necesitarás un proceso más o menos largo, con más o menos ayuda, pero que acabarás haciendo una vida normal y estarás bien. Y cada uno lo hará a su manera y necesitará lo que sea. La palabra proceso está continuamente pendiente de tu discurso. Estás hablando precisamente de, bueno, de vuestra actuación, de la actuación jurídica de una persona que debe defender a esta mujer agredida o a esta chica agredida. Hablamos de un protocolo que debe ser integral, es decir, debe contener muchos aspectos desde el punto de vista físico, social, psicológico. Tiene muchos aspectos y por eso debe ser integral, pero realmente está integrado. Es cierto que todos los agentes, las agentes en ese proceso de apoyo a la recuperación están a una. No, claramente no. Profesionales por desconocimiento, otros que los protocolos están fenomenal para que vayamos todos a una, pero luego dentro del protocolo está el sentido común también y hay veces que hay que saber salirse entre comillas del protocolo para precisamente poder entender que aunque el protocolo me diga, es que me dice aquí que yo ahora cuando viene la víctima tengo que llamar a la policía, me voy, cojo el teléfono, bien, pero espérate, que igual lo que tienes que hacer es primero pararte, escuchar a la víctima, igual te dice que no quiere, entonces a lo mejor igual llamas primero al psicólogo para que hable con ella y entonces ya tras hablar el psicólogo o la psicóloga con ella es cuando entonces, venga, y ahora ya llamamos a la policía porque entiéndenos, tenemos obligación de... No sé, que luego dentro del protocolo hace falta también formación, o sea, harían falta las dos cosas, ese protocolo unificado para que todos vayamos a una, pero luego también formación a esos profesionales que intervienen con las víctimas para que verdaderamente conozcan el protocolo, pero luego también sepan actuar bien con ese protocolo delante. Por tanto, hablamos de integral, de integrado, que ya vemos que es mejorable. La palabra coordinación también ha estado muy pendiente en los protocolos. No sé hasta qué punto la palabra coordinación suple muchas veces la falta de recursos o sí, es un buen instrumento, una buena herramienta para considerar precisamente todas esas posibilidades que tenemos a nuestro alrededor para que todo el mundo reme a una. A ver, coordinarnos está fenomenal, pero claro, nos tenemos que comunicar bien para coordinarnos bien, porque a veces esa falta de comunicación o esa comunicación, esa información que se pierde en el camino hace que metamos la pata unos y otros, ¿no? Entonces, sí que es clave que estemos todos coordinados porque si no al final acabamos duplicando o acabamos mareando a la víctima. Entonces, o a veces, bueno, ya me voy a coordinar y voy a derivar, pero primero voy a ver si intervengo yo, ¿no? Espérate, si vas a derivar, no intervengas, porque entonces ya duplicamos, victimizamos más y hay que tener mucho cuidado con eso. De verdad que las víctimas muchas veces acaban siendo más víctimas
por todo lo que les viene después que por el delito en sí, ¿eh? Yo a veces he visto que según la gravedad, entendedme, que haya tenido el delito, que todos son graves y para cada uno el suyo es el grave, pero sí que es verdad que hay delitos y delitos. Aun en delitos menos graves, la víctima ha acabado estando fatal cuando lo hubiera superado fenomenal por culpa de todo el procedimiento y todos los profesionales que hemos intervenido en el camino. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque revictimizamos mucho. Hablas de precisamente, pues eso, en este proceso de la intervención de profesionales. Pero ¿qué hay de la intervención de las organizaciones feministas en aras a hacer un apoyo concreto a los procesos individuales y también a las situaciones colectivas? ¿Cómo lo valoras como profesional, si bien seguramente parte de ese compromiso surge de ahí? Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que al final creemos que tiene mucho que ver también la intervención de cada profesional que esté en cada una de esas instituciones o de esos organismos, ¿no? Porque al final la institución que sea puede tener una muy buena intención de cara a ayudar, a promover, a prevenir. eh, pero si luego el profesional que está dentro no está bien preparado, no está bien formado y va solo pensando en mis ideas son estas y actúo de manera individual conforme a lo que yo pienso, pues va a meter la pata seguro. Entonces ahí sí que insisto en que ahí me parece fenomenal todas las intervenciones que se puedan hacer, pero siempre y cuando verdaderamente los profesionales que trabajen en esos organismos, en esas instituciones, estén bien preparados y no solo sea, jo, que estoy muy implicado, que está fenomenal y que viene muy bien estar muy implicado y luchar mucho por la causa, pero no basta con eso. Es necesaria esa preparación. Y cuando precisamente en el movimiento, Tere nos está también siguiendo desde Pamplona y, por ejemplo, su asociación es una asociación en la que están integradas como iguales, como no puede ser menos, tanto mujeres que han podido sufrir una agresión y que han salido de ese proceso seguramente como mínimo más fuertes de cómo empezaron, a otras organizaciones también en Zaragoza que son propias de mujeres que han pasado por esas agresiones y que quieren trabajar en común y dentro de ellas ese proceso antes de colaborar con otras. ¿Cómo se vive en ese proceso el protagonismo de la mujer agredida y del colectivo que siente que ha pasado por lo mismo? Aquí también depende mucho de cada víctima. Nosotras todo lo que son trabajos así como colectivo y en grupo, pues mira, ha habido veces que de alguna manera nos ha dado la sensación de que era un poco marcar para siempre, o sea, tú has sido víctima de y serás víctima de eternamente y entonces ya estás en ese colectivo porque has sido víctima de y de alguna manera es como que jolín, es que entonces nunca terminas de cortar ese lastre, ¿no? Y a veces lo hemos visto incluso perjudicial para algunas personas porque lo que hacía era engancharles ahí y que no terminaran de salir. Y en otras ocasiones es algo súper positivo que les ayuda a entender mejor, a sentirse apoyadas, a reflejarse en otras personas que han pasado por lo mismo y entonces ver que lo han superado, pues yo también lo puedo superar. Entonces nosotras ahí también no hacemos por sistema nosotras, por ejemplo, terapias de grupo, sino que a veces lo que hemos hecho en determinados momentos, ante perfiles de víctimas similares, pues chica joven, que le agredió un amigo o el noviete, les hemos dicho, oye, ¿quieres que te ponga en contacto con esta otra chica que pasó por algo similar? Y ella sí que soltó el lastre, pero a pesar de soltar el lastre, está abierta siempre a que si surge la posibilidad de poder ayudar a alguien, se presta, pues sí, hijo, genial. Y entonces las hemos juntado, se han conocido, han charlado, se han contado sus cosas, se han ayudado y ya está. Algunas luego se han hecho amigas, otras no.
pero más como algo puntual y que surge y que va en función de lo que cada una necesita. Porque a veces es verdad que nos da la sensación de que si no, nos siempre terminan de cortar ahí. Y volviendo otra vez al lado de los agresores, en Cavias, claro, trabajáis por vuestra propia definición como centro, trabajáis directamente con personas agredidas, mujeres agredidas o niñas, niños agredidos sexualmente. ¿Cómo valoras el trabajo reeducador, si es que se está haciendo y lo conocemos, dentro del universo de los agresores? Pues mira, me gusta que me haga esta pregunta además porque es otra de las cosas que nosotras tenemos ahí en marcha y que hemos hablado pues con menores y demás, porque últimamente nos han solicitado desde el equipo de menores de servicios sociales en varias ocasiones la intervención con los agresores. Y lo estamos haciendo. Y de hecho estamos ahí planteando que aunque nuestra finalidad principal, desde luego, es la asistencia a las víctimas, también una parte de la prevención es trabajar con esos, sobre todo en menores, que han cometido un delito de este tipo, pero que aún es posible reparar, reconducir, reeducar de cara a que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? También es una manera de prevenir y de proteger a futuras víctimas potenciales. Y sí que lo estamos haciendo en alguna ocasión y lo vemos además súper necesario, porque es verdad que a veces, no sé, hace poco, un crío de 9 años, a otro crío en el colegio, pues ¿qué le pasaba a este? Pues que resulta que en su casa veía de todo, veía pornografía y bueno, pues un poco quiso replicar lo que había visto con otro compañerito de la misma edad. Lógicamente no podemos decir, bueno, pues nada, cosas de niños, no pasa nada, pero tampoco podemos decir, madre mía, un depredador sexual en potencia. Pues jolín, tiene 9 años. ¿Por qué no trabajar con ese niño, con su familia, reeducar y tratar de reconducir? Y estamos convencidas que en situaciones que son de este tipo son salvables. Que luego habrá casos y casos, pero que en este tipo de situaciones que suceden por esas circunstancias y demás, sí que vemos que hay muchos casos que pueden ser salvables y que merece la pena que se trabaje con ellos también. Y mañana, además, de nuevo, es 25 de noviembre. Las instituciones, el movimiento feminista, los hombres igualitarios van a salir a la calle, bueno, a la calle con determinadas, teniendo en cuenta estas circunstancias tan especiales, pero se van a manifestar de muchas formas, van a expresar de muchas maneras lo que dices tú, su intolerancia hacia la violencia de género. Dentro de las instituciones, Ana, o dentro del movimiento a favor de presentar esta intolerancia, ¿os han planteado, si tenéis alguna propuesta, algún consejo, alguna acción que realmente pueda ser reparadora, no solamente para cada una de las personas que habéis atendido, sino para el conjunto de las mujeres que se han visto en esta situación de agresión y de todas aquellas personas que han sufrido la violencia sexual y que la siguen sufriendo en niveles muy, muy diferentes? La verdad es que a nivel general, no, nunca nos hemos planteado ni nos han planteado nada así que de manera colectiva sirva como mensaje para estas víctimas y que verdaderamente sea como un apoyo específico para ellas y demás. La verdad es que no, que nunca ha surgido así, que pues sí, o sea, como siempre, pues eso, contra la violencia machista y demás, pero así algo específico donde se diga, oye, no, que yo te tengo en cuenta. No, más allá del yo sí te creo, pero puntual cuando ha surgido esas situaciones que han sido más mediáticas y tal, pero si no es cierto que se sigue hablando mucho de la violencia machista, pero el delito sexual como tal, no te creas que, y fíjate que, o sea, que salen noticias y que se escucha, pero es como de repente un caso es muy mediático tal, pero luego es como estos temas, vamos a hablar así de la violencia machista en general, pero a veces rascar en estos temas yo no sé si es que asusta mucho y entonces
no se suele tratar de manera tan específica, ¿no? Es más, nosotras cuando vamos a los talleres, pero no solo que lo crea el alumnado, es que también el profesorado muchas veces es, bueno, que os viene a dar una charla sobre violencia de género. Bueno, no exactamente. Venimos a hablar de esto, aunque luego pues evidentemente se tocan esos temas, pero no, venimos a hablar de delitos sexuales y de la prevención de los delitos sexuales, ¿no? Y es como que, incluso los propios adolescentes se sorprenden también, ¿no? Es más, a veces, que eso a mí me preocupa un poco también, que dices, ¿qué mensaje están recibiendo? Porque muchas veces nos dicen, hala, ¿qué? ¿Venís otra vez a decirnos que los chicos somos malos? Que dices, eso es lo que os está llegando, pues algo estamos haciendo mal en general en la sociedad. Si se le ha dado tanto la vuelta a la tortilla que el mensaje que creéis que se está dando es los chicos son malos. Que ahí yo eso sí que reflexiono y digo, bueno, pues igual tenemos que plantearnos no que no haya que luchar contra la violencia machista, sino que a lo mejor el enfoque que se le está dando hace que no les llegue ese mensaje, sino que les llegue el de los chicos son malos. A mí eso, y no en una ocasión ni en dos, en muchísimas charlas que hemos ido a dar nos han hecho este comentario. Y es más, ha terminado y, oye, yo te quería decir que me ha gustado, porque nos habéis hecho ver las cosas, pero sin decirnos que los chicos somos malos. ¿Qué dices? Ostras, ¿qué les llega? Bueno, pues ciertamente, si no partimos de ser observadoras y observadores de una mala situación en la que seguramente cada cual intervenimos y creemos que con la culpabilidad está todo resuelto, pues sí, ciertamente debemos estar enviando mensajes cuando menos equívocos. Esto que me has nombrado de que en la violencia de género, en un día como hoy, pues los delitos sexuales parece que están como de lado. Bueno, pues claro, forma parte de incluso de cómo la sociedad ha volcado en la norma. En 2004 la violencia sexual en la ley de medidas no aparece. En nuestra ley aragonesa sí, pero bueno, ya sabemos también que el trabajo que desde los estados autonómicos se puede hacer también es más limitado, no solamente desde el punto de vista punitivo. Pero como son las 5:30, si te parece, vamos a dar paso a las palabras también de las compañeras y los compañeros que están escuchándonos para hablar contigo. Muchísimas gracias, como siempre, Ana. Vamos a atender a lo que quiera comentarnos el resto de personas que están aquí con nosotros. Cuando queráis, entonces, micrófonos abiertos. Veo que ha habido personas que se tienen que ir, me han dicho, y que, claro, pues que como a otras que he nombrado al principio, necesitarán ver la grabación. Bueno, en todo caso, tanto la grabación como vuestro contacto lo facilitaré a las personas que estaban aquí y que se han tenido que marchar y también a aquellas otras que me lo han pedido que no podían estar. Perfecto. Bueno, pues cuando queramos. Beatriz, te veo ahí intentando manipular el teclado, no sé si quieres decir algo. Adelante, Beatriz, si quieres. Pero quítate, por favor, ponte el micrófono. Eso. Gracias. Hola, buenas. Nada, no sé. Bueno, es que este tema tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que preguntar. Pero bueno, no sé si tenéis mucho trabajo, si desgraciadamente tenéis mucho trabajo. Pues desgraciadamente sí. La verdad es que surgen muchísimos casos cada día más, porque a nosotras como no solo nos llegan las denuncias, porque claro, normalmente las cifras que salen son las cifras de las denuncias, pero claro, nosotras que atendemos también a las personas, aunque no hayan denunciado, o incluso aunque su abuso hubiera sido cuando tenían 5 años y ahora tienen 50, claro, dices, ostras, es que una cosa son las cifras que ya nos alarman de denuncias, pero es que tú imagínate cuando vemos también las que no denuncian y ahora imagínate las que hay, teniendo en cuenta que hay muchas que ni denuncian ni buscan ayuda, ¿no? Entonces son muchos los casos. Vale. ¿Y el tema de las redes sociales? ¿El qué, perdona? El tema de las redes sociales. Sí, pues a ver, las redes sociales... Sí,
las redes sociales también está teniendo mucho que ver con este tipo de delitos. Pues nos encontramos desde, bueno, pues todo el tema de la pederastia, que está claro que al final, bueno, pues eso está ahí y que además los chicos y chicas también son como muy inocentes en ese sentido y muy confiados, ¿no? Y cuando les dices, mira, tú puedes pensar que es Juana de 15 años y resulta que es Pedro de 60 y pederasta, y tú no lo sabes. Hombre, pero ya he hablado mucho con él y ya veo que es muy majo o que es muy maja. Pero ¿tú qué crees? Que los pederastas te dicen, soy un pederasta, vamos a charlar. Digo, es que precisamente son gente profesional de eso y que lo que hace es intentar ganarse la confianza de los jóvenes y las jóvenes para intentar, pues eso, o quedar con ellos, o obtener material pornográfico. Como que no caen en la cuenta, ¿no? Que en ese sentido son demasiado confiados. Y luego, bueno, ya no solo en ese sentido, todo el tema de que ellos entre sí se manden fotos o vídeos subidos de tono, pues eso, bueno, eso está a la orden del día también, con las consecuencias que eso tiene, claro, porque ya no es solo que se enteren y de alguna manera, pues claro, cuchicheo, soy la comidilla y demás, sino que en algunos casos hemos visto luego amenazas posteriores de o me haces tal cosa de tipo sexual o cuelgo las fotos no sé dónde o mando las fotos a tus padres o eso también lo hemos visto. Y ojo que aquí también cuando les preguntas la respuesta siempre es que no lo hubiera mandado. No, perdona, o sea, que no lo hubiera mandado, no. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Digo, si mi amiga me pide un bolso y se lo dejo, ¿he hecho algo malo? No, pues si es tu amiga le dejas el bolso, vale. Y si luego al tiempo le digo, oye, mi bolso, y me dice, se lo he regalado a mi prima. Hombre, pues no, ¿cómo se lo va a regalar a su prima si es tu bolso? Digo, o sea, con el bolso, ¿veis fatal? Que en mi bolso lo coja y se lo regale a su prima. Digo, ¿y mi foto? Que insisto, yo les digo, siempre es mejor no hacérselas, pues porque, mira, mejor porque me puedo al final ver en una situación de ese tipo, pues mejor evitar y ya está. Ahora bien, si yo la he hecho, yo no he hecho nada malo, es mi foto. El que no puedes hacer nada con mi foto eres tú, que no es tuya, ¿no? Pues eso también, la frase siempre es, bueno, que no lo hubiera mandado. Al final, el que luego la divulga, bueno, no pasa nada. Ahí sí que es cierto que hay también bastante problema. Vale. Vale, y por ejemplo, desde los institutos, en tema de prevención y eso, ¿qué se podría hacer? O se hacen muchas cosas, ya lo sabes, pero algo que se te ocurra brillante. No sé. Bueno, nosotras les damos los talleres específicos de esto, y además suelen salir muy bien porque somos muy claras con ellos. Quiero decir, les hablamos sin tapujos y claramente, y además ellos suelen verbalizar que lo dicen también, va, pero y fulanita que se nos va refrotando, pues yo cojo y le toco las tetas, pues, y si no quiere, pues que entramos en ejemplos así con ellos, que ellos sueltan y vamos, no se cortan un pelo, y eso está fenomenal porque permite que nosotras les vayamos reconduciendo eso y además contándoles ejemplos de casos reales que nosotras vemos, ¿no? Entonces, como además los casos reales suelen ser de situaciones en las que ellos se ven identificados, fiesta del instituto, en la peña del pueblo, no sé qué, pues es verdad que, y además les dices, es que son casos de aquí, o sea, de Aragón. Vamos, es más, es que han podido ser de tu clase o de tu instituto, que son casos cercanos y entonces es como, ostras, aterrizan un poco, ¿no? Entonces nosotras ese tipo de talleres, sí, y luego, vamos, lo que hablábamos al principio, la prevención. Está muy bien estos talleres porque ya les hablan de manera muy específica sobre este tipo de delitos, pero desde bien pequeñitos, una buena educación afectivo-sexual, sí o sí, porque si no, creen que el sexo es lo que ven en el porno. Y luego el tema de los límites, tanto lo que decíamos antes de que sepan que tienen derecho a decir no y que hay que respetar ese no. Eso, vamos, es clave. Y por supuesto todo el tema de igualdad y demás, ¿no? Que eso ya se va haciendo en todos los colegios. Es verdad que eso hoy en día se
se hace cada vez más. Vale, muy bien, gracias. Muy bien, Beatriz. Nos acompaña también Carolina Cortázar, que me permito decir que tiene una experiencia semejante en el ámbito profesional, solo que de bastante lejos. No sé si, Carol, quieres compartir algo sobre tu trabajo con respecto a estas cuestiones que nos ha nombrado Ana a lo largo de la tarde. Bueno, pues primero saludarles. Y cuando empecé a escucharte, Ana, yo bueno, soy de Colombia y lo primero que me imaginé fue, no puede ser tan lejos que estamos y aquí también pasa eso. Entonces fue como la primera sorpresa, ¿no? Como que, claro, digamos, a veces uno tiene la esperanza de que en algunos lugares del mundo la situación para las mujeres sea distinta. Y bueno, pues al escucharlo como que también pienso en eso, ¿no? Qué lástima que tengamos que unirnos en una causa pues como de tanto dolor para las mujeres y bueno, pero de todas maneras sigue siendo igual de oportuno y de valioso el trabajo que cada una realiza para pues prevenir primero y el segundo pues para acompañar. Y bueno, yo creo que hay alguna experiencia que quisiera como compartirles. Pues me disculpo porque tengo problemas con la cámara y no he podido hacer que funcione. Entonces por eso no me ven, pero pues quería como compartirles una experiencia en el proceso de acompañamiento que una vez realicé a una mujer de una zona pues muy afectada por el conflicto en Colombia. Al llegar los paramilitares al pueblo donde ella vivía, generalmente el cuerpo de las mujeres es utilizado como un botín de guerra. Y por lo general en estos contextos donde hay conflictos y todas estas cosas, una de las formas pues de minimizar pues a los hombres es a través de la violencia sexual. Entonces, en el caso pues de esta mujer, a ella le asesinan el esposo y ella estuvo 8 días siendo violada por 30 paramilitares que conformaban todo el bloque que había llegado a la zona. Cuando yo la conozco a ella, la conozco en embarazo, había sido víctima del desplazamiento y a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba atendiendo otras personas y yo veo que se acerca una mujer con 8 meses de embarazo que no levantaba la mirada del piso. Y me llamó mucho la atención y como que traté de acercarme, pero ella no hablaba. Y eso siempre me llamó la atención y siempre era el esposo el que hablaba. O sea, el nuevo compañero con el que ella estaba era el que hablaba y el que la representaba en todo. Ella empieza un proceso en el que a través pues, de los servicios que prestaba el ayuntamiento, nosotros le decimos alcaldía, sobre todo ese tema de derechos humanos, ella empieza a reconocer y bueno, empieza como a entender que existen los derechos humanos, lo primero, que lo que hicieron con ella pues fue una grave violación de sus derechos humanos como persona y además como mujer. Empieza a ser atendida desde el área de víctimas del conflicto y esta mujer se convierte en una lideresa increíble. Empieza ella a participar en todos los espacios de víctimas, empieza a hacer un proceso personal, empieza a tratar de hablar de lo que pasó, porque era tan traumático que no podía ni siquiera hablar de eso, y empieza también a tratar de sanar un poco como todo el dolor que vivió. Yo la conocí a ella mucho tiempo, como unos 10 años, y ella terminó siendo líder de una organización que atendía a mujeres víctimas de violencia sexual.
y bueno, con una historia de reconocimientos y reconocimientos por todas partes y liderando también procesos a nivel nacional. Y lo que quería contarles un poco era eso, ¿no? Cómo claro, o sea, el trabajo a nivel individual, a nivel psicológico es fundamental, pero también este tema pasa por lo político. Y creo que eso le cambió la vida a ella también, el haber pasado, el haber entendido que habían unos derechos, el haber entendido como tantas cosas, le permitió a ella, bueno, y además de eso, entender que es que había muchas más mujeres que habían vivido esa situación al igual que ella. Ella prefirió ser ella la que estuviera en ese campamento de los paramilitares para que no fuera la hija, que tenía 13 años. Entonces, es una situación absolutamente traumática. Ella falleció hace 2 años, tuvo cáncer. Creo que luchó desde que empezó a ser consciente y desde que empezó a hablar de lo que le pasó. Creo que luchó todo el tiempo pues para poder salir de esa situación. Pero eso era lo que quería decir, o sea, que todo el tema de organizaciones, el tema ciudadano, el tema político y la intervención y el acompañamiento psicológico son claves pues para atender también las violencias sexuales. Gracias, Carol. Sí, Ana. Sí, que además ahí ha dicho una cosa importante, el tema de al contarlo, ¿no? Es verdad que nosotras sí que eso, como os decía antes, que apostamos mucho por la recuperación y porque no tiene por qué quedar uno traumatizado para siempre, pero sí que es verdad que un punto clave es contarlo. Cuando vemos que sí que las víctimas lo llevan mal, no lo afrontan, no lo superan, es cuando de alguna manera no se han atrevido a decirlo y lo llevan ahí enquistado, pues porque no lo han sacado. Y una vez que lo sacan, si se hace un buen trabajo terapéutico de acompañamiento y demás, es cuando entonces ya por fin terminan de cortar el lastre, ¿no? Pero es verdad que el hecho de seguir guardándolo eternamente el secreto, eso sí que hace que al final no terminen de estar recuperadas, aunque ya han pasado muchos años. Realmente me gusta muchísimo que menciones precisamente la capacidad de narración que tenemos de las situaciones que vivimos que nos permiten no superarlas, sino asumirlas y ser capaces de avanzar con ellas, ¿no? Allí donde están. María, no sé si tienes también alguna cosa que comentar a propósito de cómo se ve desde el punto de vista de la familia situaciones como estas que seguramente y en muchas ocasiones hemos vivido y nos hemos relatado a nosotras mismas como mujeres más mayores. Ese relato de las mujeres mayores, en alguna medida, ¿cómo se traslada a los hijos o a las hijas? ¿Qué experiencia nos puedes comunicar, María, aparte de lo que quieras contarnos? Adelante. Pues hola, buenas tardes. A mí me preocupa sobre todo que no podamos darles una educación afectivo-sexual a nuestras hijas y nuestros hijos, que es lo fundamental y lo necesario, porque en muchos casos nosotras tampoco la hemos recibido. Y aunque intentemos, investiguemos y queramos aprender nuevas cosas, es muy difícil hacerlo de una buena manera. Entonces yo, aparte de los talleres que hacéis en institutos para adolescentes y tal, ¿también hacéis, por ejemplo, para asociaciones de padres y madres o adultos en general? Sí. Los talleres que damos, o sea, nosotros hacemos la prevención con adolescentes, pero luego también hacemos la formación a profesionales que pueden trabajar en un momento dado con las víctimas o potenciales víctimas, quiero decir, por ejemplo, hacemos mucho con profesorado, orientación de colegios y demás, pero también hacemos la parte de intervención con las familias, o asociaciones de padres y madres o en general a veces, quiero decir, en abierto, pues que en Huesca, por ejemplo, lo dejen en abierto y aunque sea dirigido a padres y madres, pero que sea en abierto, es decir, eso ya un poco como cada uno lo organice, pero sí que nos dirigimos a ellos y les damos un poco también pautas de cómo educar desde la prevención dentro de la familia y luego también les damos pautas de detección, ¿vale? Aunque no siempre es fácil,
y de actuación en caso de sospecha o ya constancia de que eso se ha producido. Sí que lo hacemos también, sí. A mí una cosa que me preocupa mucho es lo que dices tú de que los chicos reciben todo esto como que son los malos, que no solo les pasa a los chicos, también a los hombres adultos también les pasa y a veces se sienten como que les queremos atacar cuando hablamos de este tema. Pero también me preocupa especialmente cómo las chicas, muchas de ellas, justifican, tú lo decías antes también, y entonces me preocupa que todo este trabajo y todo esto que se está haciendo no esté llegando bien, no sé de qué manera. Bueno, una manera sí, que yo recuerdo cuando trabajaba yo con adolescentes que había veces que para ir a asesorías del ayuntamiento todas eran en horario de instituto. Entonces, o faltaban a clase o no podían ir a hacer la consulta. Claro. Entonces, facilitarles la manera. Sí. Mira, nosotras ahora, de hecho, con la asesoría esta que ha lanzado ahora el IAG, que os comentaba, que es específica para el tema de delitos sexuales, precisamente hemos puesto un horario de lunes a domingo de 9 a 9. Es decir, nosotras tienen el teléfono fijo, pero también hay 2 móviles para que una compañera u otra estemos atendiendo en ese horario tan amplio, que no tenga que ser justo lo que tú dices, el horario institucional de hasta las 2, que justo cuando tú estás en el instituto. Pues claro, imposible, ¿no? Entonces nosotros ahí sí que es verdad que les atendemos en ese horario más amplio y en cualquier momento. Pues eso es todo. Muchas gracias. Ana, hemos pasado por una situación de confinamiento y de ahora mismo de desescalada, escalada de nuevo, alerta. ¿En qué medida habéis notado también que esta situación en la que cada cual ha tenido que estar más recluida en casa ha podido suponer un escenario más proclive a la violencia sexual o a que cada una reparásemos también en nuestra propia historia y nos descubriéramos en ese daño? Sí, más en este segundo aspecto, porque, a ver, es verdad que en el primer aspecto sí que es cierto que aun en los abusos que se producen dentro de la familia, que pueden ser por parte del hermano, del padre o del abuelo que vive en la misma casa, es cierto que, como normalmente estas cosas suelen suceder cuando todos se van a trabajar y me quedo a cargo del abuelito, cuando... Es verdad que al estar todos en casa, en ese sentido, quizás no ha habido tanta oportunidad para el agresor y la víctima quizás se haya visto un poquito aliviada en ese aspecto. Pero sí que es verdad que ha dado pie a mucha reflexión, mucho pensamiento y que entonces ese paso de lo voy a contar, sí que se haya producido y muchas te hagan referencia. Es que como estaba ahí en casa, no hacía más que pensar, el propio aburrimiento me llevaba a analizar todo lo que me había pasado, a darle vueltas y al final he tomado la decisión. Entonces sí que muchas han dado ese paso como consecuencia de... Uy, no te oigo ahora, Pilar. Ahora. Es que no le encontraba el truco al micrófono ahora mismo, perdonad. Bueno, pues ya vemos que esto de la reclusión tiene su tela, ¿eh? Sí. Y que nos lleva pues no solamente a situaciones en las que nos encontramos más en peligro, sino que también nos coloca en una situación de mirarnos y de descubrir nuestra propia historia. Hay un grupo de personas que a mí me preocupan también especialmente y no son ni las más jóvenes, ni las niñas, ni los niños, son las mujeres mayores. Mujeres mayores que quizá con el paso de los años, y cuando estoy diciendo el paso de los años, hablo de muchos años, al final descubren dentro de su vida un proceso de dominación sexual y de violencia sexual continuados,
que a lo mejor ha terminado con la muerte del agresor, pero de muerte natural. Sí, sí, sí. Sí, nosotras hemos tenido casos de ese tipo en la asociación y los atendemos igual, que ya no hay nada a hacer a nivel legal, ni se puede denunciar, pero que sí que igualmente necesitan ese apoyo para cerrar de otra manera. Y lo hacemos igual, porque es cierto, entre otras cosas, pues porque cuando ellas lo han vivido en una época en la que había que aguantar, había que callarse, bueno, todo estaba justificado y claro, es como ya, pero es que yo también necesito verbalizarlo y trabajarlo, ¿no? Entonces, sí que encontramos muchas mujeres en esa situación y necesitan ayuda, sí. Uh-huh. Estaba compartiendo ahora también con vosotras una serie de clips, metrajes interesantes, pues también desde qué punto de vista se está tratando, que es el de Eres una caca, que incluye muchas situaciones en las que tú has verbalizado que has intervenido después de, ¿no? Uh-huh. Lo pongo allí pues porque bueno, pues es un elemento de trabajo más y creo que tiene relación también en parte con lo que dice María. Es cierto, como tú bien dices, que desde tu experiencia en los institutos o en general en la calle, los hombres se sienten atacados y a veces nuestra respuesta como mujeres es la de intentar evitar ese ataque entendido como que puede ser un acto de violencia por nuestra parte. Tenemos que hacer también una revisión de ese ataque y entenderlo no como una violencia, sino como una manera de ofrecer nuevas respuestas. Lo dejo ahí. Pregunto, Ana. Claro, a ver, yo creo que al final no tenemos que perder el norte, ¿no? Quiero decir que lo que no podemos hacer tampoco nosotras como mujeres es justo pasarnos al otro lado y justo lo que estamos intentando derribar de lo que han hecho mal o están haciendo mal los hombres, hacerlo nosotras. Yo tuve una experiencia y os la cuento. De estar dando una charla, era colectivo de profesionales, había todavía trabajadores sociales, psicólogas, policías, y de repente un chico policía, con todo el respeto del mundo, pero súper implicado bueno, pues hizo varias preguntas. Oye, ¿y si nos encontramos con una víctima tal? ¿Y si nos encontramos con esto? Pues claro, yo le contestaba, lógicamente. Y una chica se le giró y le dijo, ya vale, ¿no? Nos quedamos todos, ¿qué ha pasado? Ya es la tercera vez que preguntas, ya has tenido bastante representación como hombre por hoy. No puede ser, o sea, ¿qué más da? Mejor, ¿no? O sea, si es un hombre que está implicado en todo esto y que también está por la labor de luchar contra todo esto, ¿cómo le damos esa patada, no? Quizás a lo mejor ese tipo de reacciones son las que justo están haciendo que llegue el mensaje de una manera equivocada, ¿no? Porque es que si hacemos eso no dejamos de estar haciendo lo mismo. Te callas porque eres hombre. Jolín, pues es que es lo mismo que decir te callas porque eres mujer. Estamos luchando porque al final nadie se tenga que callar, ¿no? De que todos tengamos cabida exactamente igual, ¿no? Entonces a lo mejor yo creo que igual esas reacciones de ese tipo son las que hacen que a los chavales luego les llegue el mensaje de esa manera y al final, jolín, es una faena porque se pierde lo que queremos lanzar, esa información que queremos transmitir se pierde por el camino. Bueno, no obstante, cierto es que hay muchas maneras de hacer alianzas y que quizá entre todas y entre todos tenemos que descubrir unas nuevas y seguramente las alianzas que se han planteado hasta ahora para la educación de los hombres no son las más adecuadas para un modelo de colaboración. Son prácticamente las 6 de la tarde y creo que, bueno, seguramente contaremos en más ocasiones con Ana, como no puede ser menos, porque yo siempre que ella nos cuenta, nos habla, nos ordena el discurso, nos narra desde su experiencia, aprendo mucho.
Estoy segura de que a las demás a lo mejor hemos tenido esa misma experiencia esta tarde y podremos tener otras semejantes con ellas. Cavias, como sabéis, está en Zaragoza, pero como bien nos ha dicho Ana, está trabajando para todo el territorio autonómico y no perdamos de vista, bueno, pues esa gran noticia de esta mañana. ¿Nos puedes adelantar un poquito más, aunque sea muy breve, sobre algún contenido que se va a poner en marcha en estos meses, piloto? Mira, es que principalmente es todo lo que es el que las jóvenes de entre 14 y 30 años sepan que tienen esa asesoría, que es absolutamente gratuita para ellas y que además todo es absolutamente confidencial. Es decir, nos puede llamar perfectamente una chica de 14 años que de repente conoce esa asesoría y no lo ha contado nada, absolutamente nada de lo que le ha pasado o le está pasando a nadie. Y nos llama directamente a nosotras y nosotras le vamos a atender de manera absolutamente confidencial y le vamos a acompañar en ese proceso en función de lo que necesite. ¿Vale? Entonces, puede ocurrir que le pase el sábado por la noche. Ahora en teoría no se puede salir, pero bueno, puede ser que le pase el sábado por la noche. En principio nosotras estamos de lunes a domingo de 9 a 9, pero si nos llaman a las 11 de la noche, acabo de sufrir una agresión sexual, es que les vamos a atender, ¿vale? Porque al final eso lo hacíamos hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, que en ese sentido pueden tener la inmediatez de poder contactar con un servicio en el que además luego no demoramos mucho la cita, vamos muy hasta arriba, pero bueno, pues a costa de trabajar y trabajar, lo que intentamos es que no sea, bueno, pues te doy cita dentro de un mes, porque dentro de un mes es posible que esa chica se arrepienta, se eche para atrás y decida ya que lo entierra y no sigue contando, ¿no? Entonces también van a tener esa inmediatez en nuestra respuesta y en ese apoyo. Entonces simplemente es eso, que de momento estamos atendiendo o físicamente en nuestra sede de Cavias o bien telefónicamente o con videollamadas, eso en función ya de cómo prefiera la víctima y de dónde sea. Y que sí que en el futuro, si esto continúa, sí que está previsto que se pueda atender desde las propias sedes del IAG, tanto en Huesca como en Zaragoza y en Teruel. Pero a día de hoy así es como está. Os puedo dejar, si queréis, que sí, el número de teléfono, el contacto, sí. Sí, el fijo es el 976 20 06 85, pero luego tenemos los móviles, el 616 28 94 12 o el 600 20 56 80. Muy bien. Muchas gracias, Ana, porque lo difundiremos como una buena noticia. ¿Alguna cuestión más queremos abordar con Ana o dejamos la conversación de momento aquí para continuarla pues, con nuestra familia, nuestras amistades, con las personas que tenemos más cercanas? Si es así, muy buenas tardes a todas. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Cuidaos mucho y hasta la próxima. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.